Bien, voy a primero agradecer a la sociedad por invitarme a hacer esta presentación de las aplicaciones de la teledetección e investigaciones pesqueras en el Perú. Eh, voy, a, voy a hacer una especie de una retrospectiva de cómo empezamos a trabajar con la teledetección en el IMARPE, ¿no? Específicamente la Dirección de Pesca, que es a la que estoy dirigiendo ahora. Bueno, hace 30 años, pues seguramente muchos de ustedes no estaban todavía, y ya nosotros empezábamos a hacer nuestros pininos en la percepción remota, ¿no? En esa época era muy difícil, ¿no? Hablar de teledetección, imágenes de satélite, era muy complicado. Cuando yo empecé a hablar de sensoramiento remoto en el IMARPE, pues hasta fui burla de algunos colegas, ¿no? Porque no pensaban que en el Perú podíamos recepcionar imágenes de satélite y ponerlas a disposición, sobre todo para las investigaciones, ¿no? Tanto de sonografía como de pesca. Y es así que hace 25 años, después de ir, como se dice, paso a paso, abriéndonos el camino, ya creo que ahora estamos bastante encaminados y a nivel internacional bien posicionados. He estado en diversos eventos, como lo dijo Aníbal, y la verdad que los trabajos que hacemos en el Perú, pues, son muy similares, tienen mucho nivel que no le pueden envidiar a ningún país de Sudamérica, ni de Estados Unidos, ni de Europa. Estamos muy bien encaminados con estas investigaciones de teledetección. Bien, voy a entonces a presentación he hecho un contenido un poco para hacer unas pequeñas definiciones, ¿no? Básicas, ¿no? De teledetección, para que todos tengamos una idea de lo que estamos viendo, porque muchas personas creen que los sensores remotos pues, envían información de, por ejemplo, de temperatura, de clorofila, ¿no? Y en realidad eso no existe, ¿no? Vamos a ver en el desarrollo de la conferencia que no es la variable que viene del espacio, sino es la que se calcula, ¿no? Y después unos antecedentes, ¿no? de la teledetección, cómo se ha ido desarrollando y lo último que hemos visto el domingo también, es un evento extraordinario que lo voy a mostrar. Y cómo se inició la teledetección en el IMARPE, ¿no? O sea, como les dije, hace ya más de 25 años que empezamos a trabajar con imágenes de satélite en el IMARPE para aplicaciones. Empezó todo con los cruceros pelágicos, cuando veníamos después de un crucero, pues hacíamos nuestras correlaciones con papeles, ¿no? O sea, poníamos una hoja adelante y otra hoja atrás para ver la correlación de la temperatura con la distribución, la clorofila con la distribución, etcétera, ¿no? Era nuestra forma arcaica de empezar a hacer la correlación de las variables ambientales con los recursos, ¿no? Y luego, ¿qué hemos hecho a lo largo de estos años, ¿no? En las aplicaciones, en las pesquerías, en la pesquería pelágica, en la pesquería artesanal, en la pesquería de la pota y últimamente hemos incursionado en macroalgas y otras pesquerías, ¿no? También dentro de este grupo hemos hecho trabajos de otras aplicaciones como son mareas rojas, sedimentos, y últimamente estamos trabajando los paisajes marinos o los seascape, que es un nuevo desarrollo en función a imágenes de satélite que estamos también trabajando en la Universidad del Sur. Por último, el acceso a la información, el acceso libre a la información. Nosotros, desde que tenemos acceso a información desde nuestra primera estación, siempre lo hemos publicado en nuestro portal web. Esa ha sido nuestra característica de difundir la información. Apenas llegan los datos, yo me acuerdo que apenas llegaban las imágenes en el año 98, las recepcionábamos y en una hora ya estaban publicadas en nuestra página web. Eso le estoy hablando hace ya 22 años, ¿no? O sea, 24 años. Imagínense cómo nos mantenemos hasta ahora en ese camino de la publicación de la información de satélite. Bien, algo que voy a decir una definición de la teledetección, una definición bastante simple, ¿no? De qué cosa consiste la teledetección, también conocida como percepción remota o en inglés remote sensing, ¿no? En realidad es una tecnología que permite obtener información a distancia de los objetos sin que exista contacto con ellos. Es muy sencillo. Puedo tomar información como la hacemos desde Lima y puedo tener datos, pues, no sé, hasta la Antártida y
no sé, hasta el Polo Norte, y eso es la teledetección, que toma información a grandes distancias sin tener contacto de ellos, ¿a través de qué? A través de nuestros sensores remotos, ¿no? ¿En qué se basa la teledetección? La teledetección tiene su fundamento principalmente en lo que es la radiación electromagnética, ¿no? Que es emitida o reflejada por determinados cuerpos como respuesta a una incidencia de la radiación natural, que es la luz solar o la artificial, ¿no? Y en el primer caso se puede hablar de la teledetección pasiva, que es la que principalmente utilizamos en el IMARPE, o sea, sensores pasivos, y en el segundo caso como la teledetección activa, que son los equipos de radar principalmente, ¿no? Que no utilizamos mucho en el instituto para nuestras investigaciones. Entonces, como ya les más o menos estábamos conociendo, entonces la teledetección se basa en que la radiación electromagnética que emiten los cuerpos, ¿no? Ese es el principio de la teledetección. Aquí les muestro un gráfico donde se puede apreciar, por ejemplo, cómo es que nosotros obtenemos la información, por ejemplo, en este caso de la superficie del mar, ¿no? Aquí está el mar, que es lo que hace, ¿no? Un sensor ubicado en un satélite recibe información, o sea, recibe, porque en este caso recibe información de la fuente principal que viene a ser el Sol, ¿no? La energía electromagnética que viene del Sol, que viaja pues, a través de toda la atmósfera, ¿no? En este viaje pues hay una serie de eventos, ¿no? Como son el scattering, bueno, la dispersión, la absorción, etc. Y cuando llega a la superficie del océano la refleja, y esta es la información que lee el sensor que está a bordo de un satélite, ¿no? Ese es el ciclo, se puede decir, de la información hasta la que llega al satélite. ¿Y qué es lo que lee nosotros, ¿no? Lo que lee el satélite es información y que eso se refleja en estas regiones, ¿no? Aquí lo que vemos, por ejemplo, son las regiones de los diferentes niveles que podemos ver, ¿no? Por ejemplo, en el nivel visible, los satélites que ven en el nivel visible tienen un rango de visión entre los 0.4 a 0.7 micrómetros, ¿no? Y es lo que el ojo humano puede ver en realidad, ¿no? Esto es lo que ve el humano, y el resto del espectro electromagnético son los que se puede medir a otros sensores, ¿no? Por ejemplo, en el ultravioleta, en los rayos X, en el infrarrojo cercano, infrarrojo lejano, en las microondas y en las ondas de radio, ¿no? Aquí es donde viajan todas las señales de radio y televisión, qué sé yo. Por ejemplo, de nuestros celulares, todo viaja en estas frecuencias altas, ¿no? Y para la observación del océano, básicamente utilizamos este rango del espectro electromagnético. Bien. ¿Cuándo inició la historia de la radiación remota, ¿no? La historia es un poco aquí, por ejemplo, estoy poniendo unos ejemplos de unas fotografías de un balón aéreo que se iniciaron en el año 1958, pero viene más atrás, ¿no? Tal vez de Galileo, cuando miraba las estrellas, etcétera, ¿no? Entonces, pero esa información solamente la observaba, ¿no? No había, por ejemplo, como cuando la fotografía ya hay un registro, ¿no? Un registro de una fotografía, en este caso fue una toma de París, ¿no? Tomaron una fotografía de París, de la ciudad de París, y así se fue desarrollando todo lo que es el encerramiento remoto, ¿no? El encerramiento remoto las imágenes de satélite fueron avanzando, por ejemplo, se utilizaron en los aviones de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? O sea, esto de la teledetección fue también muy útil para el tema de los conflictos, ¿no? De las guerras, que desde ya muchos años se venían dando, ¿no? Pero, ¿quién fue el país que lanzó el primer satélite al espacio, ¿no? El primer satélite al espacio lo lanzaron los rusos. El Sputnik 1 fue lanzado el 4 de octubre de 1957, y bueno, ellos le ganaron la carrera espacial a los americanos, ¿no? En esa época estaban en una carrera loca entre Estados Unidos y Rusia para ver quién lanzaba el primer satélite, y después también la otra carrera era quién ponía el primer hombre en la luna, ¿no? Que lo ganó pues Estados Unidos después. Pero el primer satélite que se conoce, que se lanzó al espacio, fue el Sputnik 1 por los rusos en el 57. Al año siguiente
los americanos, a través de la NASA, lanzaron el primer satélite americano en el año 1958, que fue el Explorer 1. Estos satélites principalmente eran para tipos de comunicación, porque en esa época solamente eran básicamente para la radio, las comunicaciones, como son la radio o la televisión, ¿no? Para eso eran en esa época lanzados los satélites, ¿no? Luego, después de esto, después de haber de la década del 60, 70, ya empezaron los programas espaciales, ¿no? De los diferentes países, ¿no? No solamente la NASA, y los rusos también. En el año 83, por ejemplo, la Unión Europea comenzó a lanzar sus propios satélites para observación de la Tierra. También tenemos el programa hindú, el programa japonés, coreano, etcétera. Casi todos los países empezaron a desarrollar satélites para observar el espacio, su territorio, ¿no? En este caso, para muchas aplicaciones. En el Perú, por ejemplo, hace ya unos años, en el 2016, lanzamos el primer satélite también, ¿no? El PeruSat-1, el 15 de septiembre del 2016, que está en operación, y es un satélite que tiene varias utilidades, ¿no? Por ejemplo, es un satélite de resolución de 0.70 centímetros, ¿no? Que nos da información pues, muy detallada, por ejemplo, de lo que es la cobertura de la ciudad, de los campos, de los bosques, etcétera, ¿no? Y yo quería también compartir con ustedes este evento que pasó el día domingo, el 18 de julio. El 18 de julio del 2021 fue lanzado lo que se llama el primer viaje comercial al espacio, ¿no? Fue a través de fueron 10 minutos en realidad, ¿no? El viaje que se hizo desde la Tierra hasta el espacio, y fue hecho por una compañía americana de Blue Origin, que en realidad el dueño, que es el señor Bezos, es el dueño de esta empresa, que es, no sé si todos saben, pero es también dueño de la más grande empresa americana de ventas, que es Amazon. Y bueno, ha dado muchos dineros para hacer este proyecto, ¿no? Lo digo porque esto también va a cambiar todo lo que es la observación del espacio de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, más adelante vamos a ver cómo es que ya estamos observando la Tierra, no solamente con estos satélites, sino con los nanosatélites y muchos con fotografías aéreas, etcétera, ¿no? O sea, observar a la Tierra del espacio ya es se puede decir una cosa natural, ¿no? Es más, si tenemos la Estación Espacial también Internacional, que está tomando información constantemente de todo el planeta, ¿no? Eso también es algo, es un aporte que tampoco no lo puse, pero quería comentarlo, ¿no? Por ejemplo, en este caso es una cápsula que es un cohete que regresa, se posiciona en su posición, y luego la cápsula, como ustedes ven, aterriza en este caso en Texas, a través de unos paracaídas gigantes, y regresa la información, y regresan los tripulantes, ¿no? Bien. Este es un evento histórico también, por si acaso, para el asesoramiento remoto, etcétera, ¿no? Bien, como ya hemos visto, el lanzamiento de los satélites pues ya es una cosa normal, ¿no? Pero, ¿qué está pasando ahorita en el espacio, ¿no? En el espacio, pues, estamos, como se dice, llenándonos de una cantidad enorme de satélites, ¿no? Y ya existe en Estados Unidos una oficina que se encarga de estimar cuántos satélites hay en órbita, ¿no? Por ejemplo, esta oficina del espacio exterior de las Naciones Unidas, la UNOSA, hasta el año pasado, porque esto lo hice el año pasado, estimó que habían 4.921 satélites en órbita de la Tierra. O sea, aproximadamente 5.000 satélites dando vuelta a la Tierra, de los cuales 2.600, o sea, más de la mitad, ya no funcionan, pero siguen orbitando, conformando lo que nosotros llamábamos la basura espacial, ¿no? Eso que están ahí dando vuelta a la Tierra, pero ya no emiten información, sino están en una órbita, ¿no? Pero también la NASA estima que orbitan sobre la Tierra 21.000 fragmentos, y más de 10 centímetros, del tamaño de 10 centímetros, y medio millón de fragmentos de entre 1 a 10 centímetros. Y hay 1 millón de fragmentos con partículas menores de 1 centímetro. Entonces, estos son los restos, ¿no? De algunos satélites que se desintegran, etcétera, que van en el espacio, ¿no?
Por eso es que ahora es muy complicado cuando alguien quiere lanzar un satélite, ya no es como antes que lo lanzaba al espacio y le daba una órbita, ¿no? Ahora hay que coordinar qué órbita está disponible para evitar que se choquen entre ellos los satélites, ¿no? Es una especie de control de tráfico aéreo que hay en el espacio para que no haya problema de lancemos un satélite, como ya ha pasado, ¿no? Que se lance un satélite al espacio y después desaparezca, se desintegra en instantes, ¿no? Bueno, este, para el estudio de la Tierra generalmente utilizamos dos tipos de satélites, ¿no? Los satélites, como sabemos, de órbita polar, son los que generalmente nos dan información de las variables que todos conocemos, ¿no? La temperatura, la clorofila, qué sé yo. Y también hay satélites que están a una altitud de 850 kilómetros de altitud de la Tierra y que giran alrededor del polo. Y los satélites geoestacionarios, que son aquellos satélites que se encuentran, por ejemplo, a una distancia de 70.000 kilómetros, por ejemplo, y que están fijo mirando una parte de la Tierra, ¿no? Entonces están mirando a la Tierra, dando una vuelta. Son básicamente para estudios de meteorológicos, ¿no? Para ver cómo está el clima, etcétera, ¿no? Pero ahora estos satélites también están tomando información, por ejemplo, de temperatura del mar, no solamente de temperatura del aire, todo muy, muy interesante, que también lo importante es que esta información es continua. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, la información cada hora, cada 2 horas, a diferencia de este polar, que tenemos que esperar que el satélite gire todo el polo y vuelva a tomar la información en este caso, si estuviéramos frente al Perú, puede ser, depende del satélite, puede tomar hasta 2 a 3 veces por día, ¿no? Porque tiene que cubrir toda la Tierra, cada satélite, ¿no? En cambio no, este está fijo mirando un solo punto. Y como ya hemos visto, los satélites pueden ser pasivos, los que limitan al recibir la señal emitida por el Sol, y los satélites pasivos que generan su propia señal y rebota hacia ¿no? Hacia la Tierra. Este es el mismo principio, por ejemplo, de los ecosondas, ¿no? Que emiten una señal a una determinada frecuencia y luego la recepciona el sensor de satélite, ¿no? En el otro caso, por ejemplo, tenemos la limitación de que al ser un sensor que solamente recibe la información, dependemos mucho de la fuente de energía, dependemos mucho por ejemplo, en este caso, en el Perú específicamente, ¿no? De que las coberturas nubosas, pues, piden el paso de la señal, etc. Tiene sus limitaciones, pero también sus ventajas, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante. ¿Cómo se clasifican los satélites? Bueno, en realidad los satélites, como todos sabemos, se lanzaron por fines, principalmente fines comerciales, ¿no? Y fines militares, principalmente, ¿no? Y después ya hemos utilizado los satélites para lo que es la comunicación, satélites de comunicación, como la radio y la televisión. También después utilizamos los satélites para los servicios meteorológicos, últimamente para la navegación, ¿no? Ahora los sistemas de navegación que todos conocemos, los diferentes satélites que existen alrededor de la Tierra, satélites militares y espías, que ya, pues, esto básicamente fue en la década de los 70, 80, ¿no? Cuando teníamos entre Estados Unidos y la Unión Soviética tenían lo que se llamaba, pues, la Guerra Fría, ¿no? Últimamente tenemos los satélites, como le dije, toda la década del 70 empezaron a desarrollarse por la NASA, ¿no? La NOAA, etcétera, y la misma ESA, la Agencia Espacial Europea. Y últimamente hay unos satélites científicos de propiedades experimentales, ¿no? Lo que son, por ejemplo, como le decía, los nanosatélites, ¿no? Que ahora se lanzan, son muy de bajo costo, pero que brindan una información muy útil, ¿no? ¿Qué tipo de sensores tenemos, ¿no? Por ejemplo, como le decía, el satélite en realidad no mide, es el vehículo nada más, ¿no es cierto? Dentro del satélite pueden haber varios sensores, o un solo sensor también, ¿no? Los sensores son los que en realidad miden la información, ¿no? Por ejemplo, en este caso puede ser un escáner multiespectral que mide el color del océano, por ejemplo, para la clorofila, ¿no? Las partículas suspendidas en sedimento, la batimetría, los radiómetros, por ejemplo, para medir la temperatura, ¿no? La temperatura del mar se mide a través de radiómetros, de infrarrojo, etc.
las microondas, ¿no? Por ejemplo, que miden, por ejemplo, lo que es la altura dinámica, las corrientes, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se diseña un satélite, se tiene que diseñar el sensor que se va a utilizar y después para qué va a ser, qué es lo que va a medir, ¿no? En este caso, para el mar, por ejemplo, tenemos, como le ven acá, la clorofila, los vientos, las corrientes, etcétera, ¿no? Se puede medir hasta la batimetría, por ejemplo, del mar, ¿no? Es una de las características también que tiene la información del satélite, ¿no? Bueno, esta es una imagen también que nos da una idea de cómo la cantidad de información que tenemos en la actualidad, ¿no? O sea, tenemos una cantidad enorme de satélites, y lo más importante de todo es que la mayoría son de acceso público, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros ya podemos accesar a cualquier información en forma de cualquier satélite, ¿no? De los Landsat, del Aquarius, del QuickSat, de los Terra, ¿no? De los Suomi NPP, etcétera. Entonces, la tendencia, bueno, al principio era la información clasificada, qué sé yo, en la década de los 70, 80, pero luego se ha vuelto todo a lo que es información abierta. O sea, nosotros, desde nuestro escritorio, con una conexión a Internet, podemos tener acceso a todo este tipo de información, ¿no? Es muy sencillo, inclusive como les comento, bueno, antes era complicado porque inclusive los datos venían en formatos que teníamos que trabajar con programas específicos para poder abrirlos. No había programas libres, por ejemplo, teníamos que utilizar programas comerciales que eran muy caros, por ejemplo, en el caso del IDL, ¿no? Pero ahora hay muchos programas de acceso público, libres, y los formatos de los datos están formatos, se puede decir, muy accesibles, no hay necesidad de hacer muchos esfuerzos para poder abrir y visualizar la información, ¿no? De diferentes variables, ¿no? Y ¿cómo es que nosotros empezamos a, a desarrollar, ¿no? la percepción remota en el IMARPE, ¿no? Bueno, para mí este libro de FAO, en realidad este es un manual, es el manual de aplicación del asesoramiento remoto para aplicaciones pesqueras marinas, que lo publicó en el 88, ¿no? Es un manual muy antiguo, pero ya recopilaba, por ejemplo, algunas aplicaciones, ¿no? Como ustedes ven en la parte derecha, las aplicaciones para la pesquería, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, cuáles eran las principales aplicaciones, dijimos, ¿y por qué no podemos hacer esto en el Perú? Y, por ejemplo, para los estudios de la anchoveta, ¿no? Que era nuestra principal inquietud. La clorofila, etcétera, era todavía inalcanzable, ¿no? Pero después ya, todo esto que ustedes ven aquí ya lo desarrollamos ahora en el área de sensoramiento remoto, ¿no? No solo, como le dije, empezamos con lo que eran las condiciones superficiales, como la temperatura, la clorofila. Ahora tenemos, por ejemplo, la salinidad, ahora tenemos información de, por ejemplo, de derrame de petróleo, ¿no? Usando imágenes de radar. Hemos hecho trabajos para macroalgas, ¿no? En el sur. Estamos haciendo, por ejemplo, trabajos para lo que son la determinación de materia orgánica suspendida, ¿no? Por ejemplo, para lo que son mareas rojas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, para aquellas personas que quieren iniciarse en lo que es los trabajos de asesoramiento remoto para la aplicación de la pesquería, pues les recomiendo que empiecen a leer este manual, que es muy general, ¿no? Si ahora lo ven, pues dirán, bueno, que es un poco obsoleto, pero en realidad es un libro muy bonito porque nos da pie para conocer qué cosa es lo que podemos hacer en esa época, ¿no? Y que se puede hacer para la pesquería, ¿no? Y para la agricultura. Después también salió otro trabajo, ¿no? de la FAO, muy interesante. Bueno, como le dije, este fue lo que nos inquietó un poco a trabajar con las imágenes satélite en la década de los 90. Y es así que nosotros empezamos pues desde esa época de los 90 ya a hablar de teledetección en el IMARPE, ¿no? Algo que todavía, como le dije al principio, era un poco
complicado. Bueno, y es así que nosotros, luego de insistir, ¿no? Para poder tener una información en esa época, porque hay que recordar que en esa época no había bueno, no había imágenes de satélite en internet, por si acaso. O sea, que las imágenes de temperatura no estaban disponibles. Por ejemplo, la NOAA no tenía todavía su portal web así libre para poder ver la temperatura del día, ¿no? Como la tiene ahora, ¿no? Era complicado, entonces tener una imagen de satélite era algo así como demasiado sofisticado e imposible de conseguir, casi imposible de conseguir. Pero nosotros en el año 95, luego de una gestión por el apoyo, me acuerdo, del BCEP, que era un proyecto de la Unión Europea, conseguimos instalar a bordo de nuestro querido buque SNP-1 una antena receptora de imágenes satélites, ¿no? Una antena, que es una antena muy sencilla, como ustedes ven, es una antena unidireccional, que captaba información de temperatura superficial del mar, de una resolución de 5 kilómetros, ¿me acuerdo? En un formato geotic, a través de un pequeño programa y sacaba la imagen, ¿no? En falso color, escalas, qué sé yo. Esto lo instalamos en el 95 en el SNP-1 y bueno, lamentablemente pues ese mismo año que se instaló, pues el barco sufrió un percance, ¿no? Y se hundió, ¿no? No lo pudimos utilizar mucho tiempo, lamentablemente, pero fue el primer avance, la primera vez que se instaló una antena receptora en el Perú de imágenes, para recibir imágenes de satélite de temperatura de superficial del mar. Bueno, pasaron los años, ¿no? Desde el 95 hasta en el 98. Si ustedes recuerdan, en el 97-98 fue el evento el extraordinario que hubo en el 97-98. Y igual nos agarró con falta de información, ¿no? Nosotros no conocíamos, por ejemplo, la magnitud del Niño, no sabíamos, por ejemplo, como ahora, ¿no? Que podemos ver la temperatura del norte, ¿no? Cómo está la temperatura del mar norte, en el sur, etcétera. Entonces, era una incógnita, por ejemplo, saber cuánto se había calentado el mar, ¿no? ¿Cuál era la intensidad del evento? Porque no teníamos información diaria. Entonces, a través de una gestión del Banco Mundial, también yo recuerdo en esa época, en el 98, logramos adquirir una estación, también como la que ustedes ven, una HRPT Station, que es una High Resolution Picture Transmission, era una estación que recepcionaba imágenes de satélites, NOAA principalmente, y que la instalamos en verano del 98, y que, como les dije, el primer día que la instalaron, tuvimos que publicar la primera imagen de temperatura superficial del mar, ¿no? Que era, pucha, que la publicamos en nuestro portal web también. Y dicho sea de paso, nosotros también, esas imágenes salieron hasta en los noticieros de la televisión, ¿no? Porque la magnitud del evento era tan grande, ¿no? Que, por ejemplo, observar temperaturas en el mar a grados centígrados era increíble, ¿no? Porque, o sea, estaban 30 grados en el mar abierto, era pues, aguas totalmente cálidas, ¿no? Y es así que nosotros en el 98 empezamos a difundir la información de satélite, de temperatura, en nuestro portal web, ¿no? Y que no hemos parado hasta la fecha, ¿no? Esta es una estación que prácticamente recepcionaba satélites NOAA nada más. Tenía la capacidad para otros satélites, me acuerdo del SeaWind, pero nunca logramos adaptarlo, ¿no? Para poder presionar otros satélites. Bueno, ese mismo año, en el 98, también el Ministerio de la Producción implantó el sistema de seguimiento satelital, ¿no? Lo que se llama el SISTESAT, ¿no? A las embarcaciones principalmente de bandera extranjera. Se empezó con las banderas, con las embarcaciones calamareras, ¿no? Para saber dónde estaban operando, ¿no? Una de las incógnitas era, oye, ¿dónde está operando Teníamos un convenio, ¿no? De operación con la flota principalmente japonesa y china, ¿no? No, perdón, coreana, que operaban en nuestras costas, ¿no? Y tenían una limitancia de 30 millas. Entonces, este sistema le permitía, por ejemplo, saber en qué posición tenía la embarcación al instante, ¿no? Es como el traqueo de los carros, ¿no?
Y llegó el IMARPE también, de una forma así súbita. Nosotros desarrollamos algunos algoritmos hasta la fecha, ¿no? Y luego en el año, me acuerdo, 99, 2000, ya se implantó para el resto de las embarcaciones industriales, ¿no? Que también ahora tenemos una cantidad de información, ¿no? De CISESAT, ¿no? De toda la flota industrial, de cerco, de arrastre, de la flota que se dedica a la captura de anguila, y la flota últimamente, la flota artesanal también que está llevando estas balizas, ¿no? Ese mismo año 98 también nos llegó el Vic Olaya, ¿no? El Vic José Olaya Balandra, la donación japonesa, ¿no? Un buque extraordinario, pues, totalmente nuevo, ¿no? Y llegó en el 98. Y nosotros, al Vic Olaya, pues, como ya teníamos la experiencia de una estación de receptor de imágenes para los buques, le dijimos a los japoneses que incluyan un receptor de imágenes de satélite a bordo, ¿no? De temperatura. Entonces el Olaya vino también con un receptor FUR-1, ¿no? Que recepcionaba imágenes de satélite también a bordo, que era un poco complicado porque había que actualizar los elementos los actualizábamos por radio, y aquí pasó algo increíble que ahora hablarlo parece tonto, ¿no? Pero cuando pasamos, por ejemplo, del 98 al 2000, hubo el problema de muchos software no se pudieron actualizar, pues. Entonces justamente esta estación cayó en ese problema y no se pudo actualizar el software para recepcionar las imágenes, y tuvimos también que dejar de usarlo, ¿no? Lamentablemente, porque nos servía de mucha ayuda para las evaluaciones hidroacústicas, principalmente las pelágicas, ¿no? Que eran las que con esa información optimizamos, pues, los cruceros, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Bien, seguimos con nuestra cronología. La estación, la HRPT, tuvo también un tiempo de vida, ¿no? Duró hasta casi el año 2000, si no me equivoco, o 2005. Y desde esa época nosotros insistimos en adquirir una nueva estación. Durante varios años estuvimos tratando de adquirir una buena estación, hasta que en el 2015 logramos, por ejemplo, logramos que el IMARPE adquiera una estación mucho más potente, ¿no? Como es la Sea Space Station. Esta estación es considerada una de las estaciones más completas a nivel mundial. En Sudamérica, por ejemplo, solamente tiene una Argentina, Brasil tiene dos, y Chile no tiene ninguna de estas estaciones. Pero en Estados Unidos casi todas las universidades, institutos de investigación y Europa también tienen este tipo de estaciones, ¿no? Que es una estación bastante completa que permite captar una variedad de satélites, ¿no? Ya no solamente los NOAA, sino también los MODIS, los ACUA, etcétera, que amplía, pues, la cobertura de la información, ¿no? Y este año estamos instalando también una antena, nueva antena receptora de imágenes también, con un convenio que tenemos con CLS de Perú y Francia. Y esto nos va a permitir ampliar más variables, ¿no? Más satélites para nuestras investigaciones. Entonces, se va a instalar también aquí en nuestro local de la Avenida Argentina, al costado de nuestra antena. Nuestra antena está cubierta por un domo, en realidad lo que ustedes ven en realidad es un domo de acrílico, pero es lo mismo que esta antena que está acá y la que está aquí, ¿no? Es una antena que tiene un movimiento de 360 grados porque lo que hace la antena es rastrear la satélite, ¿no? De su trayecto, su paso por la costa del Perú. Lo mismo va a pasar con esta antena que vamos a tener instaladas a partir del próximo mes en el marco, ¿no? Bien, lo que hacemos nosotros en realidad en MARPE, pues, es completamos todo el ciclo de la información, ¿no? O sea, por ejemplo, a diferencia de otras instituciones que dependen de Internet, ¿no? Entonces, que solamente recepcionan informaciones de algunos servidores de Internet, tienen que esperar que publiquen, etcétera, ¿no? Qué variables, etcétera. Nosotros no dependemos de nadie. ¿Por qué? Porque nosotros podemos seleccionar, ¿no? Seleccionamos los satélites que vamos a obtener información, le cedemos nuestra área de interés es toda la costa peruana, y más allá de las 200 hasta las 1000 millas, por ejemplo,
Pero la capacidad que tenemos, por ejemplo, es que no solamente observamos la costa peruana, sino también podemos llegar hasta el norte, pues cerca hasta Panamá, ¿no? Y al sur hasta, no sé, hasta el centro de Chile. Pero si captáramos todo ese rango, pues sería enorme el archivo, ¿no? Entonces limitamos nuestra área de interés principalmente hasta cerca de Colombia y el norte de Chile, ¿no? Pero prácticamente toda la costa peruana, ¿no? Este, este es por ejemplo, un área de interés, o sea, una imagen que recepcionamos tiene estas características, todo este rango, ¿no? Toda esta área. Seleccionamos el área de estudio, luego nuestra estación, como que es prácticamente automática, ¿no? Nosotros solamente decimos qué satélites y qué área van a tomar, entonces la información se captura y se procesa automáticamente, ¿no? Es una estación muy completa. Luego, esta información que ha procesado, que está recepcionado, pasa a hacer un procesamiento digital, ¿no? Donde a través de, como le dije, programas como el R, el Python o el QGIS, que son libres, pero también utilizamos programas comerciales como Envi, el IDL, que también nos permiten sacar productos, ¿no? Y hacer, por ejemplo, hacer imágenes semanales, mensuales, como ustedes ven acá. Nosotros en el IMARPE desarrollamos hasta más de 15 parámetros. Los que ustedes seguramente conocen comúnmente son la temperatura, la clorofila, la salinidad, las corrientes, los vientos, etc. Pero en realidad tenemos hasta más de 15 variables y seguimos incrementando todavía más variables que de repente no son muy conocidas, pero sí son muy útiles, que vamos a ver un poco más adelante en qué se utilizan, ¿no? Tenemos más de 40 productos, porque ojo que, por ejemplo, la temperatura superficial del mar, por ejemplo, podemos tener a diferentes resoluciones. Dependiendo del estudio, por ejemplo, podemos tener temperaturas de 1 kilómetro, de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, de 30 kilómetros y así. Igual la clorofila de 1 kilómetro, de 5 kilómetros, de 10 kilómetros. Entonces, hay 40 productos diarios, semanales y mensuales. Y tenemos un archivo desde el año 2000, un archivo de todas las imágenes. Ustedes pueden ingresar, ya más adelante les voy a explicar nuestro nuevo portal web, y poder seleccionar el día, la fecha, y bajar esa información, ¿no? De formato gráfico y en formato de datos, ¿no? CSV, por ejemplo. Bien, luego, estos productos, si nosotros llegáramos a este nivel solamente de desarrollar nuestros productos y no publicarlos, pues no cerraríamos el ciclo, ¿no? Y no cumpliríamos con lo más importante, que es la difusión de la información. Para nosotros, desde el año 98, como le decía, venimos difundiendo la información a través de nuestro portal web de imágenes de satélite, ¿no? Es algo que ha sido nuestra característica, ¿no? Desde el principio, difundir toda la información que generamos para diferentes usos, ¿no? O sea, no solamente para los pescadores artesanales, que, bueno, ahora son nuestros principales usuarios, la pesca industrial, los investigadores, los alumnos, el público en general. Y ojo que no solamente tenemos usuarios a nivel nacional, sino también tenemos usuarios a nivel internacional, ¿no? O sea, mucha gente de Ecuador, Colombia, Chile, de Estados Unidos revisan nuestra información y accesan a nuestros datos, ¿no? Este es, por ejemplo, lo que nos caracteriza, ¿no? De tener una estación propia, ¿no? De receptora de información, de imágenes, ¿no? Bien. Bien, entonces ahora, luego de haberles explicado un poco cómo se obtiene la información y a través de qué, vamos a hablar un poco de las principales aplicaciones de la pesquería y otras actividades. Bueno, ahora empezaremos con la pesca artesanal, ¿no? Con la pesquería artesanal siempre ha sido nuestra inquietud que estas imágenes sean útiles para toda la pesca artesanal, ¿no? Entonces, de que empezamos a publicar, también hicimos una labor de difusión y fuimos, como ustedes ven, estas fotos que son muy antiguas, ¿ya? Fuimos a todos los puertos a explicarles, ¿no? Primero cómo ingresar, cómo bajar las imágenes y para qué sirven sobre todo, ¿no? Porque al principio la gente solamente veía las imágenes de temperatura
no sé para qué era la de clorofila, ni la de salinidad, la de corrientes, etcétera, ¿no? Entonces, fuimos a explicarles in situ, o sea, hemos prácticamente estado en todos los puertos del Perú, el uso de esta información, y no es casualidad que ahora todas las pesquerías, por ejemplo, tanto de la pota, etcétera, lo primero que hacen es ver su imagen de temperatura antes de salir a pescar. Es de ley, ¿no? O sea, ya nadie sale sin conocer cómo está el ambiente previo antes para salir a pescar, ¿no? Entonces, para mí es un orgullo, pues, que mucha gente, nuestros pescadores artesanales ya estén en este nivel, ¿no? Puede decir, de aplicación, ¿no? Y estamos trabajando para que ellos también, a través de sus celulares tengan acceso, pues, a través de un app, qué sé yo, ¿no? Que estamos desarrollando para que puedan utilizar esta información, ¿no? Por ejemplo, este es un trabajo que hice hace muchos años, ¿no? En el 2010, si no me equivoco. Sí, hice un trabajo para la pesca artesanal de altura de hilo, ¿no? Que trabajé un año en hilo, con los datos de hilo, y lo presenté en el en un simposio internacional de sensoramiento remoto para las pesquerías en la India, ¿no? Un trabajo que hicimos hace muchos años. Y, por ejemplo, en este caso, empezamos como lo que se llama la temporada de pesca de altura, ¿no? En el sur. En el año 2005, con datos del 2005, pues ustedes ven el primer gráfico acá en la parte superior izquierda, estos puntitos negros que ven, la pesquería empezamos con la pesquería del Perico, ¿no? Que tiene una distribución cercana a la costa, no tan cercana, pero cerca a la zona de la frontera también, ¿no? ¿Por qué? Porque como todos sabemos, aquí en esta zona, pues durante noviembre y diciembre se genera este codo peruano-chileno, un núcleo alto de temperatura, y ahí es favorable para la pesquería del perico, ¿no? Pero cuando pasa la pesquería del perico, después de enero, febrero, marzo, se inicia la temporada del tiburón, ¿no? El tiburón, que es una especie más oceánica, de agua más fría. Entonces, cuando los compañeros de hilo, que ingeniero, su carta no me sirve porque solamente llega hasta la frontera, y nosotros nos vamos hasta el centro de Chile. Y yo no les creía, ¿no? Porque decía, no, ustedes están equivocados. No, entonces comenzamos a revisar sus datos de GPS, todo, porque me tomaban fotos, qué sé yo. Entonces, y después, a través de un programa de seguimiento, nosotros embarcamos un observador, y fíjense que empezamos a ver cómo es que ellos operaban, ¿no? Fíjense estos puntos, empezaron a migrar hasta el grado, pues, hasta la altura de Antofagasta, ¿no? O sea, fuera de las 200 millas, lógicamente. Y aquí desarrollan sus actividades de extracción, ¿no? De tiburón. Fíjense que ahí también, este es en septiembre, mayo, septiembre del 2005. Entonces empezamos a sacar imágenes de temperatura en el sur, prácticamente hasta la mitad de Chile, ¿no? Que es lo que hasta la fecha le proporcionamos a toda la pesquería de altura del sur, ¿no? Y entonces lo que hicimos acá, pues, fue un trabajo bastante simple, ¿no? De correlaciones entre las variables ambientales, como la temperatura, la clorofila, la salinidad también, y las corrientes geostróficas, ¿no? Aquí hicimos una especie de correlaciones, un análisis GAN, ¿no? Para ver las correlaciones entre estas variables. Y bueno, esto ya, como le dije, para mí ha quedado bastante definido, no solamente en el sur, ahora también en el norte, ¿no? O sea, porque este trabajo lo replicamos en toda la costa de Perú, ¿no? Y qué bueno que ahora todos los pescadores de altura, pues, utilicen este tipo de información para realizar sus operaciones de pesca, ¿no? Pero como les dije, nuestro principal objetivo es la de las imágenes satélites que nos sirvan de apoyo para lo que son los cruceros de evaluación hidroacústica. Y en realidad, como ustedes ven, esta es una información, por ejemplo, de temperatura, ¿no? Superficial del mar con la distribución de la anchoveta. En los cruceros de evaluación siempre hacemos esto, y lo hacemos continuo, ¿no? O sea, a medida que vamos avanzando, vamos viendo cómo van las condiciones tanto de temperatura, de clorofila, para optimizar el crucero, ¿no? Eso nos va a permitir, por ejemplo, saber si estamos en las áreas de distribución de la anchoveta principalmente, ¿no? La anchoveta tiene esa peculiaridad, ¿no? Durante el verano, por ejemplo, más adelante vamos a ver que se caracteriza, ¿no? Por estar, por ejemplo, en este caso, no sé si se ve, pero
las isotermas limitan a la distribución de la anchoveta, ¿no? Tanto las isotermas como las isoalinas, y en este caso es evidente, ¿no? Las áreas de concentración de clorofila, ¿no? Para la distribución de este recurso. Usando imágenes de satélite y la información de CIDESAT también hemos hecho algunos trabajos, ¿no? Como en este caso de estos puntos son de datos de CIDESAT, ¿no? De la flota. Y también presentamos en algunos congresos, por ejemplo, este trabajo lo presenté en el Colarmar de Brasil, 2017, ¿no? Es un seguimiento de la pesquería de la anchoveta y su relación con las imágenes de satélite y el CISESAT también, ¿no? Por ejemplo, esto fue una temporada de pesca del 2017, ¿no? También correlacionamos, por ejemplo, correlación punto a punto, por ejemplo, para cada punto de lance teníamos un valor de temperatura, ¿no? Entonces aquí podíamos ver cuáles son los rangos preferidos, ¿no? Para las operaciones de pesca, ¿no? Esto fue entre noviembre y enero, por ejemplo, de este año. Entonces fíjense cómo es que las segundas temporadas tienen esa característica, ¿no? Al estar en una fase empezando el verano, terminando la primavera, aquí se ve las imágenes, ¿no? De temperatura, esos son promedios mensuales, ¿no? De noviembre, diciembre, enero, se ve claramente cómo es que, por ejemplo, en noviembre las distribuciones de las calas, perdón, de las operaciones de pesca es un poco más amplia. ¿Por qué? Porque las aguas son un poco más frías, ¿no? Aquí ven claramente cómo por ejemplo, la isoterma de 20, por ejemplo, ¿no? 19 grados limita las áreas de operación, y a medida que se van calentando, por ejemplo, en este caso de noviembre, ya se puede apreciar el ingreso de aguas un poco más cálidas, estas concentraciones se van pegando más hacia la costa y se van agrupando más. Ya cuando llegamos al verano, pues ya las encontramos prácticamente muy cercanas a la costa, ¿no? Y producto de que ya la incursión de aguas más calientes, ¿no? Por ejemplo, en este caso ya vemos la imagen la isoterma de 25 y 26 grados que están presionando, ¿no? Hacia la costa. Y entonces esto nos permite hacer este tipo de análisis, ¿no? Por ejemplo, para cada mes podríamos tener un rango determinado de temperatura, ideal de temperatura, ¿no? Del mar, por ejemplo. Lo mismo lo hicimos para la clorofila, ¿no? Y también para la salinidad, ¿no? Salinidad, por ejemplo, para el caso de las masas de agua ecuatorial, perdón, aguas costeras con las subtropicales, ¿no? También se ve claramente cómo es que la anchoveta pues está limitada por la isoalina, ¿no? De 35.1, 35.15 tal vez. También hacemos, por ejemplo, lo que son los mapas de los hotspots, ¿no? Que también nos permiten ver, por ejemplo, cómo es que las mayores núcleos, ¿no? Los núcleos de mayor frecuencia, ¿no? Se van desplazando, ¿no? A medida que vamos cambiando, por ejemplo, de noviembre a enero. Por ejemplo, cuando empezamos en el norte, a la altura de Malabrigo, se va desplazando hasta Chimbote. Y también en enero ya tenemos dos concentraciones, ¿no? Las más altas tal vez están entre Huacho y Guarmey, ¿no? Que ya se desplaza más hacia el sur. También utilizamos, por ejemplo, lo que son las áreas isoparalitorales para ver las concentraciones por área isoparalitoral, ¿no? Esto utilizando un sistema de información geográfica, ¿no? Que permite integrar los datos de CIDESAT, ¿no? Con un SIG, ¿no? Por ejemplo, en este caso también hacemos para la temporada de pesca, y esto es con información de que también nos brinda la SNP, ¿no? Por ejemplo, desde el año pasado ya nos vienen brindando su bitácora de pesca. Y hacemos, como esta es una información bastante abundante y completa, entonces hacemos un análisis semanal, ¿no? De la evolución, por ejemplo, en este caso fue la primera temporada del 2020, como hacemos un análisis semanal, por ejemplo, pues, de 13 y así, ¿no? Para las diferentes variables, ¿no? Por ejemplo, para la temperatura, para la anomalía de la ATCM, para la clorofila, para la salinidad, también desarrollamos este tipo de seguimiento, ¿no? Bien, pero nosotros también hemos publicado muchos artículos
y revistas, ¿no? En este caso voy a mostrar una serie de publicaciones que hemos hecho a través del tiempo para diversos casos, ¿no? Este es un trabajo que hicimos con una colega, ¿no? Victoria Rivera, que en el año 2010, si no me equivoco, publicamos un caso de estudio, por ejemplo, de la distribución de la anchoveta peruana, de la flota de la anchoveta peruana en su relación con los parámetros ambientales. Básicamente lo mismo que han visto anteriormente, pero esto fue en un handbook que nosotros, nosotros lo que hicimos fue enseñar a cómo cualquiera puede hacer este tipo de análisis, ¿no? O sea, este handbook es un handbook que inclusive poníamos los datos, ¿no? Porque se puede colgar los datos, o sea, que los que accesan a este handbook pueden ustedes desarrollar este tipo de información porque están colgados los datos, las imágenes y hacer de mapas, ¿no? O sea, de integración de mapas, por ejemplo, ¿no? Que es algo muy interesante. En esa época no teníamos el QGIS, que ahora que es excelente, pero trabajamos creo que con el ArcGIS, si no me equivoco. Pero están colgados los datos y es un handbook muy interesante que lo hicimos con el apoyo de nuestro colega Jesús Morales, que es un investigador español, ¿no? Que él integró todos estos casos de estudio en este handbook y bueno, él ya pasó también, ya falleció hace unos años, pero lo desarrollamos a través del International Ocean Color Group, que es un grupo de observación del color del océano, ¿no? En este caso fue para las aplicaciones pesqueras, ¿no? En este mismo handbook, por ejemplo, hicimos un trabajo con Carlos, también para lo que es las imágenes nocturnas, ¿no? Las imágenes nocturnas, como seguramente todos saben ya, son este tipo de imágenes que nos permiten ver, ¿no? La ubicación de las flotas de calamareras, ¿no? Principalmente extranjeras, ¿no? Entonces también hicimos un artículo que está publicado, aquí tiene su dirección web, también lo pueden ver, ¿no? Y esta es otra de las aplicaciones que venimos desarrollando desde muchos años, ya el uso de la información de imágenes nocturnas para el seguimiento, ¿no? De este tipo de pesquería, ¿no? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver cómo es la evolución, cómo ha sido la evolución anual, ¿no? Hacemos cartas mensuales, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la distribución del 2004-2011. Luego ya desde 2011, cuando empezaron a operar fuera de 200 millas, estas son aguas internacionales, 2011-2015, ¿no? Aquí es un gráfico de intensidades, ¿no? Donde hay mayor operación de esta flota, con este tipo de imágenes, ¿no? Por ejemplo, nuestra estación del INMARPE, ¿no? Por ejemplo, puede captar hasta cuatro imágenes diarias, ¿no? Nocturna en nuestra estación y hacer un seguimiento, por ejemplo, de esta flota, ¿no? Esta es una imagen del año 2017, por ejemplo, en la que hicimos un zoom en la zona, en la frontera norte, por ejemplo, ¿no? Y podemos detectar pues hasta 160 barcos operando cada puntito es una embarcación, ¿no? Cada puntito blanco es una embarcación. Estos son los barcos que ustedes conocen, los calamareros, ¿no? Que tienen un movimiento, pues, ¿cómo le puedo decir? Latitudinal, ¿no? Bien interesante, porque empiezan por el norte, empiezan un poco tal vez por la parte central del Pacífico, y luego a medida que vamos entrando a la época de otoño, invierno, se van desplazando más hacia el sur. Por ejemplo, aquí estábamos ya en julio, y esto es en septiembre, por ejemplo, ¿no? Ya en septiembre, fíjense que están ubicados más a la altura de Pisco, ¿no? Este está Pisco por acá. Y fíjense que a pesar de que esta imagen que ustedes ven acá, hay mucha nubosidad, esto que ustedes ven acá, estas manchas blancas son las nubes, pero la información, como es información nocturna, se puede visualizar, ¿no? Fácilmente.
Y hemos hecho varios trabajos también, ¿no? Publicaciones nacionales e internacionales con este tipo de información, ¿no? De correlaciones, por ejemplo, con la temperatura, etcétera, ¿no? Que se han publicado en diferentes revistas indexadas, ¿no? Como el Fisheries Research, etcétera, ¿no? Últimamente estamos trabajando esta información, no solamente para las pesquerías pelágicas o qué sé yo, ¿no? También para otro tipo en este caso, de lo que son las macroalgas, ¿no? Por ejemplo, utilizando imágenes de alta resolución, hemos hecho este tipo de evaluación. Por ejemplo, lo que ustedes ven acá con estas coloraciones verdes representan los manglares, perdón, la macrocystis, ¿no? Que es una macroalga que se desarrolla en el sur. También se puede utilizar para los manglares, ¿no? En el norte, que es un proyecto que también íbamos a desarrollarlo en el 2020, pero nos llegó la pandemia y quedamos ahí. Ya hemos hecho una publicación, por ejemplo, para el mapeo de la distribución de las macroalgas usando imágenes del POT6 en la región de Moquegua, ¿no? No sé si acá se puede apreciar, la macroalga pues está adherida, ¿no? Al sustrato, ¿no? En este caso a las rocas. Tienen una altura mayor de 2 metros, ¿no? Entonces es increíble la cantidad la abundancia que hay. Entonces eso se puede estimar a través de una clasificación que se hace de la imagen y se puede determinar primero la distribución en áreas donde es imposible que ingrese, por ejemplo, las embarcaciones o a pie, y también se puede cuantificar, ¿no? Entonces esta información se puede hasta ser útil para cuantificar la biomasa de este recurso que es importante en el sur también, ¿no? En la zona sur de Moquegua y Tacna. Bien, otra de nuestras principales inquietudes desde que empezamos a ver desde el espacio al Perú, siempre nos inquietó el lago, ¿no? El lago Titicaca. El lago Titicaca ha sido siempre nuestra obsesión. Entonces, como ustedes ven, esta es una imagen de Sentinel-2 de este año, del 2021, donde podemos apreciar pues, el lago y algunos procesos que se ocurren en el lago. Por ejemplo, aquí se ve una zona en la zona norte, se ve, por ejemplo, un bloom de algas, ¿no? En la zona norte del lago, cerca del río Ramis, si no me equivoco. Esta zona se puede detectar las concentraciones de clorófila, ¿no? Súper interesantes, por ejemplo, en la zona norte. Y en la zona central también del lago, esta es una zona llamada, esta es la parte de Bolivia, cerca de Copacabana, también se puede apreciar, ¿no? Estos bloom de clorofila, ¿no? Bueno, el lago es súper importante, pues, ¿no? El lago Titicaca es súper importante porque en ella se desarrollan, pues, no solamente una pesquería artesanal muy intensa, ¿no? Por parte del Perú, también hay una piscicultura también intensa del Perú, ¿no? O sea, el lago cumple muchas funciones, ¿no? Por ejemplo, para la pesquería, para la agricultura, y también porque es la fuente de agua para las poblaciones que alrededor, pero lamentablemente pues, no hay un buen manejo del lago, ¿no? Entonces el lago tiene muchos problemas ahorita de contaminación, etcétera, ¿no? Que no se resuelven a la fecha, ¿no? Y nosotros estamos ahí, por ejemplo, ya este mes que viene vamos a hacer un crucero de evaluación de biomasa de recursos pelágicos del lago, ¿no? Estimamos el ispi, el carachi, también la trucha, entre otras especies que están frente de todo el lago, ¿no? Pero con las imágenes satélites pueden ver estos eventos. Por ejemplo, este es un evento, este es un bloom, ¿no? Súper interesante en la zona norte, como decía, en la zona de Huancané, que se desarrolló en marzo del 2019, hace ya varios años, pero fíjense, es constante. Esta zona siempre produce este tipo de blooms de algas, ¿no? De clorofila. Siempre tenemos, no solamente hacemos el seguimiento satelital del lago, también hacemos la evaluación de los recursos del lago, y también el laboratorio de Puno hace pues, el control de calidad del agua del lago, ¿no? Que es súper importante, ¿no?
También hemos hecho publicaciones del lago, ¿no? Por ejemplo, la estimación de la clorofila, usando imágenes satélite. Se ha hecho este tipo de imagen de estudio, ¿no? Donde se ha hecho también correlaciones con datos de satélite, con datos in situ también, ¿no? Entonces, también hice una vez un trabajo de la temperatura del lago, ¿no? Hemos hecho una climatología del lago que también está por publicarse, la climatología de la temperatura superficial del lago, ¿no? Porque tiene una variación muy interesante también, tanto de temperatura como de clorofila, ¿no? Estacional principalmente, ¿no? Aquí hay otras variables, por ejemplo, que nos publicamos en nuestro portal web, como es, por ejemplo, la transparencia del agua del mar. Estas son variables, por ejemplo, que son muy útiles, pero que no son muy comunes de utilizar, ¿no? Por ejemplo, nadie habla de la transparencia del mar, que es obtenida a través de sensores satélites, ¿no? Y es una variable súper interesante. También hemos hecho algunos trabajos, por ejemplo, de mareas rojas, ¿no? Principalmente, esto lo hicimos en el año 2017, si no me equivoco, en la zona norte, se presentó un bloom de mareas rojas, y lo que estamos tratando ahora es de medir esta firma espectral, ¿no? Para ver de qué tipo de alga es la que produce esta marea, ¿no? Este evento, por ejemplo, fue perjudicial, por ejemplo, para los que realizan, ustedes saben que en la zona de Sechura hay una serie de cultivos de concha de abanico muy intensa, ¿no? Entonces, este bloom, pues ese año fue perjudicó mucho a ese tipo de acuicultura. Para lo que es la contaminación marina, también estamos utilizando lo que son las imágenes de alta resolución. Súper interesantes. Por ejemplo, si ustedes ven acá, esta es una imagen del puerto de Callao. Aquí se ve la desembocadura del río Rímac, ¿no? Y se ve prácticamente todo el default del río Rímac, ¿no? Y su intensidad. Entonces nosotros aquí hemos hecho mediciones, ¿no? Espectrales, ¿no? Para ver cómo se desarrollan ese tipo de eventos, ¿no? Y en la zona norte, por ejemplo, frente a Talara, también hemos hecho estudios de derrames de petróleo, ¿no? Que ustedes no lo crean, sí, hay eventos que son esporádicos, pero sí se producen de derrame de algunos pozos de petróleo en esa zona que perjudica la pesca artesanal de esta zona. Ustedes saben que la zona norte, específicamente a partir de Paita para el norte, depende mucho de la pesca artesanal, ¿no? Y este tipo de eventos, pues, lo que hacen es simplemente perjudican, ¿no? Toda la pesca artesanal. Y se hacen relaciones con el color del océano y con imágenes de radar también, ¿no? Que utilizamos para este tipo de estudios. Aquí también se ve otro tipo de monitoreo, ¿no? El río Rímac, ¿no? Para medir la firma espectral, ¿no? Por ejemplo, esto es diferentes vistas de los diferentes cuerpos. Se han hecho diferentes, por ejemplo, publicaciones, como les comenté, los derrames de petróleo usando imágenes de satélite en el año 2017. También se han hecho publicaciones de monitoreo de las aguas residuales en la vía del Callao, son de imágenes de Landsat. Y también, como hacemos un seguimiento diario, ¿no? De lo que es la temperatura del mar, hicimos este trabajo en el año 2017, el evento de Niño Costero, ¿no? Que analizamos día, ¿no? O sea, por ejemplo, y lo analizamos con los eventos de niños del 82 y 97 y 98, ¿no? Aquí fue súper interesante ver cómo este niño costero, que está en color rojo en este gráfico, con esta línea roja, cómo, por ejemplo, llegó a ser inclusive un poco más intenso en esos días, ¿no? Por ejemplo, el 16 de marzo, que los otros niños, ¿no? El 97, 98, 82, 83, en la zona norte, específicamente en esta zona de acá, frente a Paita, ¿no? Y en la zona del niño 1-2 también se vio, por ejemplo, cómo que llegó a tener mayor intensidad, ¿no? Lógicamente que fue un evento corto, ¿no? Porque así como se elevó rápidamente la temperatura, también descendió, ¿no? Y bueno, también agradecer que no fue un evento largo, porque no hubiera sido perjudicial para lo que es la pesquería. Y en ese año no tuvimos grandes consecuencias con la pesquería de la anchoveta, ¿no? También esto.
acá está su link. Ese mismo año también hicimos un seguimiento a lo que se formó la Laguna de la Niña, ¿no? Usando imágenes de satélite MOIS, hicimos un seguimiento también del área, calculamos el área del volumen. Al igual como lo hicimos en el 82-83, vimos su formación, aquí está su formación, y vimos cómo evolucionó, ¿no? Con el tiempo, y cómo se fue secando prácticamente, ¿no? Acá está la curva de inicio de formación, que llegó a su pico máximo pues, en marzo, y luego fue creciendo, ¿no? Es importante también hacer seguimiento de esta zona porque también en esta zona se desarrolla una pesquería, aunque ustedes no lo crean, una pesquería artesanal, ¿no? Cuando se produce este tipo de eventos, ¿no? Interesante también. Bien, llegamos a lo que quería comentarles también algo, un tema que para mí es súper súper interesante, como es la descarga de los ríos, ¿no? En el año, hace un par de años, creo, si no me equivoco, 19, si no me equivoco, hubo una observamos en estas imágenes, es una imagen, por ejemplo, de MODIS, de color del océano, donde podemos apreciar pues, este tipo de plumas, ¿no? Que están asociadas principalmente a la descarga de los ríos, ¿no? Por ejemplo, con nuestra estación hicimos un seguimiento, por ejemplo, del río Acarí y Yauca, ¿no? Ustedes pueden apreciar, ¿no? Como esa pluma, ¿no? Acá está la ruta del río y su área de influencia, ¿no? El río Coña, por ejemplo, el río Coña y Camaná, también, el río Tambo, este es el cauce del río y toda su área de influencia, y finalmente el río Locumba, ¿no? El río Locumba que también su pluma, ¿no? Abarca kilómetros. ¿Y por qué ustedes dirán, ¿por qué qué tiene que ver la descarga de los ríos, ¿no? Con la pesquería y los chovetos, qué sé yo? Bueno, es muy fácil, ¿no? O sea, hasta ahora nadie ha hecho un estudio de, por ejemplo, cuál es la relación entre la descarga de los ríos con la abundancia de los recursos, ¿no? Porque estos ríos descargan cualquier cantidad de material inorgánico que va a fertilizar el océano prácticamente. Toda esta zona del sur es fertilizada con la descarga de estos ríos para lo que se produce, pues, para luego producir la fotosíntesis y la clorofila y después la vida, ¿no? Entonces es un ciclo que tiene sus inicios prácticamente en este tipo de eventos, ¿no? Que estamos tratando de relacionar, por ejemplo, cuando hay mayor descarga de ríos, de repente debe haber una relación, ¿no? Directa entre abundancia de recursos. Entonces, eso también es un tema que está pendiente por desarrollar, pero yo creo que sí es información muy útil, y fíjese que podemos hacer el seguimiento, ¿no? Diario, se puede decir, de esta información. Bien. Y lo que estoy trabajando últimamente también son con imágenes satélites, son los paisajes marinos, ¿no? Que es otro tema que también es bastante nuevo. Ya nosotros no trabajamos con datos de temperatura, salinidad, clorofila, así en forma separada, sino lo que se hace con este proyecto es con este producto, perdón, es integrar, ¿no? Todas esas variables satelitales, que más adelante vamos a ver cómo se hacen, muy rápidamente, pero que ya a través de una colaboración con la red ENBON, de observación de la biodiversidad del océano, y con la Universidad de Florida del Sur, desde el año pasado estamos trabajando para poder sacar estos mapas, ¿no? Aquí tenemos un mapa que ya se está publicando en la página web de la NOAA, por ejemplo. Son las diferentes clases, ¿no? de paisajes marinos o seascapes que hay frente a Perú. Hasta acá solamente habíamos publicado esta información, está basada principalmente en variables, ¿no? Un seascape se elabora con información de temperatura superficial del mar, la clorofila, la salinidad, la temperatura máxima, la temperatura mínima del mar, la altura del mar, y otras variables también, ¿no? Como el carbono inorgánico disuelto, el carbono orgánico particulado, el coeficiente de declinación difusa, las partículas suspendidas, etc. Todas estas variables son las que al final se integran para hacer una clase, ¿no? de masas de agua, de paisaje marino. A estas variables nosotros vamos a integrar, por ejemplo, lo que son
la información de acústica también, ¿no? Entonces, estamos incrementando a este modelo los datos acústicos para poder definir, ¿no? Por ejemplo, es posible que tengamos seascapes, por ejemplo, para la anchoveta en un poco tiempo, y ya cuando se hagan esto, ya podemos ver con mayor precisión cuáles son las áreas que abarcan, ¿no? Estos pasajes marinos, específicamente puede ser para la anchoveta o de repente para otras especies también, ¿no? Otras especies pelágicas, ¿no? Pero se está integrando, como le dije, esa data y eso también va a salir próximamente, espero que este año también. Y también quería no dejar de comentarles, ¿no? Que al principio cuando hablamos de los satélites, les hablé de los nanosatélites, ¿no? Este es un satélite Sea-Hope, es un nanosatélite que fue lanzado el año pasado al espacio. Pero ¿cuál es su característica, no? Su característica es que nos puede dar información hasta de 120 metros de resolución, por ejemplo, de clorofila del mar. Normalmente tenemos información de clorofila a una resolución de 1 kilómetro, ¿no? Que es la que tiene, por ejemplo, los diversos satélites, MODIS, qué sé yo. Algunos satélites, como el Sentinel, por ejemplo, puede captar información hasta 300 metros. Pero satélite, perdón, ningún sensor podría medir resoluciones espaciales hasta de 100 metros, 120 metros la clorofila. Entonces, ¿qué nos va a permitir esta información? Pues, básicamente trabajar, como ustedes ven, en áreas costeras, ¿no? O ensenadas o bahías, y podemos tener, por ejemplo, ya qué eventos ocurren. En este caso, por ejemplo, estamos viendo una imagen de clorofila de este año, ¿no? De junio, del 19 de junio, de toda la bahía de Sechura, por ejemplo, ¿no? Y súper interesante también, ¿no? Que es el futuro que se viene los nanosatélites, ¿no? O sea, de muy baratos y de mucha información también, ¿no? Y bueno, finalmente, en el área de sensoramiento remoto se vienen haciendo varios estudios, como le dije, para ver para lo que son las masas espectrales, ¿no? Se está haciendo trabajo con esos espectroradiómetros en diferentes partes, ¿no? Y para medir, por ejemplo, en Puno, lo que son los diferentes tipos de calidad de agua, en bahías. Hicimos también para medición de la macroalga, ¿no? Es algo que estamos incrementando nuevamente. Bueno, y por último, mostrarles, ¿no? Muy rápidamente lo que vamos a hacer en el web, ¿no? Nuestro nuevo portal web, donde vamos a poder, de forma un poco más ordenada, ¿no? La diferente información que nosotros publicamos, ¿no? Aquí está, todo lo que les he hablado está prácticamente aquí, está ubicado acá. Los diferentes parámetros, temperatura, qué sé yo. Tenemos para el monitoreo satelital, tenemos un link para chicos, porque se puede hacer pronósticos de temperatura, etcétera, y de anomalía. Hemos desarrollado un dashboard también, un dashboard de la temperatura, de la variabilidad, un link sobre el lago Titicaca, un link sobre eventos naturales y otros productos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, acá van a ver ustedes cuando ingresen al nivel 3 y 4, toda la relación esta es una relación de todas las variables que podamos obtener, ¿no? Desde altimetría, anomalía del mar. Por ejemplo, la anomalía, tanto de Moore como de Ossia, y de REMS también, ¿no? La clorofila, corrientes, dirección del viento, salinidad de Hycon y Mercator, temperaturas a diferentes resoluciones, ¿no? De 2, 1 kilómetro, 10 kilómetros, 5 kilómetros y 9 kilómetros. Y de nuestra estación, las clásicas concentraciones de clorofila, el KD 490, el PAR, el POC, el PIC, y temperatura oficial del mar. Y vamos a tener nuestros archivos, ¿no? De las variables, de en qué tipo de datos, si queremos L3, L4, qué variable y qué producto, ¿no? Entonces aquí ustedes van a buscar y, no, como le dije, no solamente van a poder ver las imágenes, y también, si no, bajarlas si desean trabajarlas, ¿no? Bien, eso es un poco lo que les quería mostrar. Les agradezco por su tiempo.